Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar el tema de hoy haciéndonos una pregunta desde el fondo de nuestro corazón. ¿Qué necesito hacer para que el reino de Dios crezca en mí? Nuevamente. ¿Qué necesito hacer para que el reino de Dios crezca en mí? Pues bien, estamos hablando de un crecimiento, ¿verdad? El crecimiento del reino de Dios en ti, en mí. Vamos a prepararnos espiritualmente para escuchar el mensaje de Jesús a través de una parábola, la semilla de mostaza. ¿Has visto alguna vez una semilla de mostaza? ¿Sabías lo pequeñas que son estas semillas? Son las más pequeñas que he visto. Una semilla de mostaza es tan pequeñita que si estuviera una de ellas en tu mano y se te cayera al piso, puede ser que no logres encontrarla. Lo maravilloso de esta semilla es que a pesar de ser una de las más pequeñas, cuando es sembrada en la tierra, ¿qué crees? Pues se convierte en una planta tan grande que los pájaros pueden hacer sus nidos y pararse en sus ramas. He leído además que estas semillas pueden producir una planta de hasta 3 a 5 metros de altura. Imagínate. Por eso se dice como reflexión que grandes cosas provienen de pequeños comienzos. Pero, ¿por qué menciono esto? Bueno, ¿sabías que Jesús contó una parábola comparando la semilla de mostaza al reino de Dios? Sí, esta semilla tan pequeña la compara Jesús con el reino de Dios. Y no es que su reino sea pequeño, es que su reino puede ser sembrado en ti y poco a poco crecer tanto como el árbol y mucho más. Él se preocupa por nosotros, por cómo podemos recibir su mensaje y su palabra. Escucha, entonces dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? Fíjate bien lo que pregunta. Se pregunta a sí mismo, siempre pensando en ti y en mí. Dice Jesús, ¿qué historia debo usar para ilustrarlo? Escuchemos la palabra. Marcos y Mateo. Comenzamos por Marcos, capítulo 4. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas y se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Ahora escuchemos Mateo capítulo 13. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura, el reino de Dios, el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Meditemos un poquito. Entonces veamos, ¿a qué se parece el reino de Dios? A una semilla muy bien, de mostaza. Juntos y juntas, veamos para comprender mejor esta parábola. La semilla de mostaza, ¿a qué corresponde? Sí, al reino de Dios. Muy bien. La tierra fértil eres tú. El árbol que crece es el reino de Dios. Ahora, ¿dónde crece? ¿Dónde crees? En ti, en mí, y para que crezca la semilla y el reino de Dios,
Debemos permitirlo, tener fe y cuidarlo. ¿Y los pájaros que hacen nido? Pues son tus seres queridos, tus semejantes, que buscan refugio, no solo material, sino espiritual. Y con ayuda de Jesús lo encuentran en ti. Qué bien describe esa ilustración al reino de Dios. Vuelvo a mencionar, grandes cosas provienen de pequeños comienzos como el fruto de la semilla de mostaza. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabías que cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal no tenía seguidores? Fíjate, la Biblia nos dice que Jesús estaba caminando por la orilla del mar de Galilea, cuando vio a dos pescadores, Pedro y su hermano Andrés, tirando sus redes. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Inmediatamente siguieron a Jesús. Al continuar su camino, vieron a otros dos hombres, Santiago y Juan, remendando sus redes. Jesús les llamó. E inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Uno a uno, Jesús llamó a sus discípulos hasta que tuvo a los 12 pescadores perfectos. Fue un comienzo pequeño, ¿no es así? Jesús envió a los 12 y ellos trajeron a otros a Jesús y el reino de Dios creció y creció. Sí, de un comienzo pequeño, el reino de Dios ha crecido. Y Jesús comenzó a desarrollar el reino de Dios con solo un puñado de discípulos. ¿Te diste cuenta de algo? A ver, ¿eres seguidor de Jesús o seguidora o estás dispuesto o dispuesta a seguirlo? Pues mira esta buena noticia. Fíjate que cada seguidor de Jesús es parte del reino de Dios y eso significa que tú y yo somos una parte del reino de Dios. Cada vez que le hablamos a otra persona sobre Jesús, estamos ayudando a que el reino crezca. ¿No es maravilloso saber que tenemos una parte en el crecimiento del reino de Dios? Volviendo a la parábola, sí, ya te diste cuenta. La semilla de mostaza es el reino de Dios y tú eres esa persona fértil. Permítele a Jesús que así como la semilla germinó, también lo haga en ti. Y como esos pájaros anidaron en las ramas de aquel gran árbol, el reino de Dios crezca en ti y por tu medio, quienes te rodean conozcan el amor de Dios. Te voy a compartir un poquito, un testimonio. Ahorita me encuentro muy contenta, muy agradecida con Dios, pues por permitirme estar por este medio en contacto contigo, por poderle servir a Él con humildad. Pero esto no siempre fue así. Mucho tiempo viví pensando que Jesús existía, pero a mi manera, como a mí me convenía, pero una vez escuché su llamado, fui invitada a tomar el retiro de Querigma y bendito Dios, acepté. Para mí ese fue el momento en que sentí el reino de Dios, así como esa semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque creció mi fe. De algo pequeño está creciendo algo muy grande en mí por obra de Jesús. Pertenezco a una comunidad y he sido perseverante, ¿sabes? Así como la semilla necesita agua y tierra para vivir, la perseverancia es necesaria para que el reino de Dios crezca y pueda sentir su amor. Ahora que lo he conocido, pues cada vez lo quiero más y más. Ha sido un proceso lento, sí, como el crecimiento de la semilla de mostaza, pero con fe se puede lograr la obra de Jesús. A veces, honestamente, he pensado, ¿por qué no inicié antes?
este camino del Señor. Pero recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y tuve que atravesar por situaciones para estar lista y aceptarlo en mi vida misma que Él ha transformado, porque se ha convertido en mi gran amor, en mi Señor. Y desde entonces, todo lo ha hecho nuevo y maravilloso. Se hace presente en tantos momentos de mi vida que no tengo más que agradecimiento. Sí, gracias Señor por esperarme y sembrar la semilla, el reino de Dios en mí. Bueno, siguiendo con el tema, ¿y cómo crece este reino? Mira, Dios Padre siembra en cada hombre su reino, es decir, su gracia, las virtudes, sus dones, el amor. Y como el reino de Dios, así como la semilla de mostaza, tiene vida, todo esto va creciendo sin saber de qué manera. Cuando dormimos, nos levantamos de noche o de día, el grano brota. El reino de Dios crece y crece sin que nos demos cuenta. ¿Y qué crees que pasa cuando recibes su reino? Pues imagínate, solo hay en tu corazón cosas buenas, porque siendo hechos a su imagen, tiene que ser así. Y percibes en tu interior que está creciendo algo nuevo y maravilloso. ¿Te has preguntado cómo era Jesús? Fíjate, aunque parezca raro, en apariencia, Jesús era un hombre más sobre la tierra. Pero él, como la semilla de mostaza que lleva dentro de sí toda la grandeza de Dios, y cuando culmina su obra, entregándose todo entero, ha crecido tanto que se ha hecho tan frondoso que todas las aves, nosotros, podemos encontrar cobijo en sus ramas. Ahora, bueno, ante esta situación que estamos viviendo, la pandemia, sí, estamos enfrentando muchos sentimientos como miedo, tristeza, dolor. Es el momento para dejar que la semilla germine, que el reino de Dios crezca en ti, porque Jesús ya sembró el reino de Dios en ti en este preciso momento. Ten fe y permite que Jesús realice su obra, y que tus ramas sean para dar asilo y abrigo a quienes lo necesitan. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Evangelio de San Juan. Jesús espera siempre. Escucha su petición, Él quiere que lo conozcas, y si ya lo conoces, que lo conozcas más, que te entregues con fe y esperanza. Dile sí al Señor en este momento de incertidumbre. Él quiere sembrar en ti, en mí. Permítele ser esa tierra fértil, permítete ser esa tierra fértil para proclamar su palabra y tener fe infinita en su amor y en su poder misericordioso. Ponte en sus manos. Él te dice ahora, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Evangelio de San Mateo. Y una oración del Papa Francisco. Frente a estos momentos de incertidumbre la podemos analizar y sentir, repetirla. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengan miedo.
y nosotros descargamos en ti todo nuestro agobio porque tú nos cuidas. Y ahora que el reino de Dios crece en ti, será el momento de poner en práctica tu fe en el vivir en esos momentos y por medio del mensaje de Jesús en esta parábola, por poder ser ayuda a otros de acuerdo a nuestras posibilidades, para que podamos ser su punto de apoyo, su refugio, un puerto seguro donde nuestros semejantes puedan estar a salvo de las tormentas. Imagínate que encuentren este apoyo, así como los pajaritos, ¿no? Lo sintieron también. Porque has permitido que el reino de Dios crezca en ti, así como el árbol es buscado, que te busquen a ti y que tú puedas dar testimonio. No puede haber crecimiento ni progreso solo para uno mismo. Recuerda, los talentos se nos han dado para servir a los demás. Y si queremos que rindan, hay que invertirlos en el servicio a nuestros semejantes. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿La recuerdas? ¿Qué necesito hacer para que el reino de Dios crezca en mí? Él te quiere como eres. Quiere crecer en ti poco a poco hasta estar con toda su gloria, porque te ama y te elige. Solo acéptalo y ten fe. Para terminar, quédate con esta tarea. Dile sí al Señor. Dile que quieres y necesitas su amor y que te tome como tierra fértil para que siembre y crezca su reino y puedas ser partícipe de su poder y misericordia. Porque la obra es de Dios y hará maravillas en ti. Por último, repite conmigo, Señor, que no pongamos obstáculo y como la semilla de mostaza, haz que brote en nosotros tu reino. Amén.